Es un placer estar aquí junto con ustedes y haber aceptado la invitación para participar de este evento webinar para Latinoamérica y para todos los colegas que hablan español. Mi nombre es Efraín Olsever y soy especialista en medicina interna, posgraduado en cardiología y con una amplia experiencia principalmente en los conceptos asociados a ortomolecular y a los principios básicos de la fisiología del envejecimiento saludable. La idea es hablar en esta oportunidad sobre los factores epigenómicos que aceleran el envejecimiento. Y para conversar sobre esto, es necesario primero entender conceptos básicos como epigenómica, nutrigenómica y nutrigenética. La epigenómica es diferente de la genética. La genética está relacionada al estudio de los cromosomas y de los genes. Entre tanto, la epigenómica está relacionada al estudio de la cromatina. Y en la cromatina tenemos casi 3 billones de alteraciones que pueden acontecer que van a inducir la presencia de enfermedades degenerativas crónicas o inflamatorias agudas. La epigenómica representa prácticamente 85% de las enfermedades que podemos tratar, revertir o por lo menos usarlas para prolongar la expectativa de vida de los pacientes. Para modular esta expresión de cromatina se utiliza la nutrigenómica, que quiere decir nutrir adecuadamente el gen para que no se exprese el fenotipo. Y el fenotipo puede ser considerado enfermedades endémicas como la diabetes, la aterosclerosis o enfermedades autoinmunes, inflamatorias, agudas, como es el caso de artritis reumatoide, lupus eritematosa, las colagenopatías en general, o enfermedades crónicas como es eventualmente el cáncer. Entonces, 85% de estas enfermedades pueden ser totalmente controlados, inhibido su inicio o modulado su evolución a través de principios de nutrigenómica y farmacogenómica, junto con los estudios de nutrigenética. Nutrigenética consiste en nutrir con un elemento, estudiar un elemento, un único nutriente para ver su efecto encima del proceso genético. Por ejemplo, paciente que utiliza ácido alfa-lipoico en una polineuropatía diabética. Ese es un estudio o aplicabilidad de nutrigenética dentro del organismo. Como vimos, los factores epigenéticos más importantes asociados al envejecimiento incluyen todos estos que están descritos en el slide y de los cuales vamos a hacer algunas consideraciones importantes, lo que requiere del colega un estudio mucho más amplio desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista fisiológico para su aplicabilidad, tanto desde el punto de vista diagnóstico cuanto desde el punto de vista de tratamiento. Entonces hay que estudiar el desequilibrio oxidativo o la relación que existe en la formación de radicales libres y el sistema antioxidante endógeno y exógeno. La inflamación, que es considerado un proceso hoy endémico en el mundo todo y como una de las causas más importantes asociadas a la mayor parte de las enfermedades que enfrentamos en el día a día. La sobrecarga hepática, todos los alimentos, los medicamentos, los poluentes tienen que pasar por la primera y la segunda fase de desintoxicación hepática. Alteraciones en ella permiten fenómenos de toxicidad que muchas veces se demoran en diagnosticar. El declinio hormonal, separar el declinio hormonal fisiológico del declinio hormonal patológico y solamente suplementar cuando las evidencias clínicas y laboratoriales así lo sugieren. El estrés adrenal, considerado como el factor más importante que acelera el envejecimiento, ya que durante el proceso del envejecimiento la única hormona que no cae es el cortisol, y el cortisol es un factor que va degenerando las estructuras del colágeno, los tejidos, y acelera la inducción de apoptosis neuronal, procesos inflamatorios de endotelio de las paredes de las arterias, alteración de la flora bacteriana intestinal, compromete el funcionamiento de los lactobacilos y algunos otros fenómenos que veremos a seguir. El encortamiento del telómero, que vamos a entrar en detalles en él por ser uno de los factores que determina como un reloj biológico la cantidad de veces que las células se pueden dividir. La involución cerebral, que acontece en forma de un declinio hormonal. Se inicia más o menos en la misma etapa de la vida debido a la incapacidad de replicación neuronal.
La obesidad con el síndrome metabólico como uno de los factores más importantes en producir fenómenos endémicos como la propia diabetes y sobre todo ser un factor importante para desencadenar los procesos inflamatorios dentro del organismo. Y finalmente, disbiosis o alteración de la flora bacteriana intestinal y los fenómenos de hiperpermeabilidad intestinal. Debemos clasificar las fases del envejecimiento en tres. El envejecimiento es un proceso fisiológico normal, por eso que se llama de senescencia. Entre tanto, un envejecimiento patológico que viene asociado a múltiples enfermedades o factores que aceleran la degeneración tisular es denominado de senilidad. Entonces, la primera fase del proceso del envejecimiento acontece más o menos entre los 30 a 45 años de edad. Se calcula que el cerebro llegó a su madurez definitiva entre los 25 y 30 años y a partir de esa data solo vamos a perder 10.000 a 100.000 células neuronales. Esa es la fase que se inicia el proceso del envejecimiento. La segunda fase, como lo vemos aquí en el slide, va de los 45 o 46 a los 65 años. Es la fase más complicada porque aparecen la mayor parte de las enfermedades degenerativas crónicas y las inflamatorias autoinmunes agudas, y depende en qué calidad de vida salgamos de esta fase es que va a determinar el proceso evolutivo de la tercera fase, o llamado la fase del envejecimiento propiamente dicho. Y este es que va a determinar cómo nuestra fisiología y bioquímica va a responder en esta tercera fase. El primer factor que vamos a analizar rápidamente asociado al proceso del envejecimiento es el acúmulo de radicales libres. En general, los radicales libres son sustancias benéficas para el organismo. Son utilizados para matar bacterias, virus, hongos, para inhibir células tumorales, para inducir apoptosis en células que eventualmente estén queriendo ganar independencia con carácter mitogénica o mutagénica, así como es importante para disociar la oximoglobina, de modo de aportar el oxígeno necesario porque somos células predominantemente aeróbicas. Al mismo tiempo existe modulación enzimática antioxidante endógena que inicia a través de un transductor llamado NFR2. Este NFR2 va a estimular nuestro sistema antioxidante y mientras los radicales libres sean producidos en concentraciones fisiológicas, aportes de nutrientes catalizadores de estas enzimas como zinc, cobre, manganeso y selenio junto con vitamina B2 son factores importantes para modular fisiológicamente el estrés oxidativo. Más cuando este estrés oxidativo pasa de niveles fisiológicos, él puede ser altamente lesionado y en los extremos, principalmente en producción de radicales libres, tipo radical hidroxila, no tenemos un sistema antioxidante endógeno con capacidad de inducirlo o inhibirlo y para eso necesitamos utilizar una suplementación de antioxidantes exógenos, entre los cuales destacamos el picnogenol, el resveratrol, el ácido alfa-lipoico, y cada uno dentro de sus principales propiedades. El picnogenol principalmente cuando existe un proceso de senilidad asociado a un proceso de aterosclerosis. El ácido alfa-lipoico en un proceso de senilidad asociado a procesos de síndrome metabólico o diabetes. El transresveratrol como un antioxidante general, principalmente cuando existe un proceso involutivo cognitivo cerebral. Entonces, el estrés oxidativo tiene que ser adecuadamente monitorizado para evitar que le acelere a la destrucción de las células o la velocidad de replicación celular. La inflamación, sin duda ni una, es el factor más importante asociado con el envejecimiento hoy en día conocido. Y esto activa un otro transductor intracelular llamado NF-kappa-beta, que va a activar la liberación de citocinas, y existen citocinas antiinflamatorias y citocinas proinflamatorias. Las proinflamatorias predominan en la respuesta inflamatoria, principalmente interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que van a activar el ácido araquidónico, que va a aumentar la producción, como vemos aquí en la imagen, del PGE2, y el PGE2 tiene actividad proinflamatoria,
proagregante plaquetaria, trombótica y vasoconstrictora. Es uno de los elementos más nocivos que existe en el organismo, principalmente cuando actúa en forma crónica. En forma aguda, ella puede ser benéfica para matar nuevamente, igual que el estrés oxidativo, bacterias, hongos, virus y las células mutagénicos. El organismo tiene mecanismos de protección contra esas inflamaciones, principalmente a través de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que aumentan la producción, como vemos en el slide, de la prostaglandina G1 y G3, que tiene actividad exactamente contrario a prostaglandina 2. Por eso que es muy importante, dentro del proceso de envejecimiento, medir el potencial proinflamatorio del paciente. Lo pueden hacer midiendo las interleucinas, principalmente las 6, el TNF-alfa, o midiendo factores endógenos que tienen potencial de marcador inflamatorio, como es el aumento de los niveles de proteína C reactiva ultrasensible, que es una proteína predominantemente producida a nivel hepático, o la relación triglicéridos dividido por HDL. Esta relación tiene que ser menor a 4. Valores mayor a 4 están indicando de que este paciente probablemente está acumulando grasa visceral y dando inicio a liberación de las citocinas, cosa que vamos a ver con más detalles cuando hablemos en relación al síndrome metabólico. La sobrecarga hepática es uno de los factores también más importantes asociados al envejecimiento, ya que la mayor parte de los alimentos, si no es todos los alimentos, los medicamentos, los poluentes, etcétera, pasan por la función hepática. Y cuando existe esta sobrecarga hepática, la primera manifestación laboratorial va a ser aumento de los niveles de gamma GT o gamma glutamil transpeptidasa. ¿No? Antes de se aumentar los niveles de transaminasas, que son marcadores de destrucción del hepatócito, aumenta los niveles de gamma-glutamil transpeptidasa como un marcador de la sobrecarga de actividad hepática. El hígado tiene dos vías de desintoxicación. La primera vía, que depende de 100 isoenzimas llamados citocromos P450, que son fenómenos de oxidorreducción y pueden ser modulados con nutrientes como silimarina y pignogenol. La segunda fase de desintoxicación hepática son 5 y está formado por glicinación, glucuronidación, acetilación, metilación y sulfatación. Para se tener una idea, todas las hormonas se eliminan por la vía de la sulfatación y que utiliza como aminoácido más importante para funcionar cisteína, selenio, vitamina B2. Entre tanto, un único hormonio, que es la testosterona, se elimina por la glucuronidación, que es controlada a través del aminoácido más simple, que es la glicina, que tiene un solo átomo de carbono, que va a producir el ácido glutámico, que entra en el ciclo del amoníaco y nuevamente va a producir la glicina. La acetilación y metilación son factores importantes en el desenvolvimiento de enfermedades inflamatorias y principalmente en las células tumorales, ya que la pérdida de la estructura de estas células en la replicación celular y en la configuración de nuevas células hijas puede llevar a alteraciones que llevan a mitosis o eventualmente a mutación celular. Y cuando estos fenómenos acontecen, se utilizan los chaperones o proteínas de choque que inhiben estas células, reparan estas células o eventualmente van a inducir la liberación de una enzima llamada caspasa de tipo B por las mitocondrias de estas propias células, induciendo la apoptosis o muerte celular programada en la mayor parte de los pacientes. Entonces vemos que la sobrecarga hepática es un fenómeno que debe ser evaluado con mucho cariño dentro del proceso involutivo, principalmente si el paciente es obeso, si el paciente es fumante, si el paciente tiene uso exagerado o mucho más que lo fisiológico de bebidas alcohólicas, si tiene unos hábitos alimenticios desregrados, si tiene un nivel de estrés elevado que va a aumentar la producción de cortisol y adrenalina. La mayor parte del cortisol es inhibido o es catabolizado en la función hepática, a pesar de ser sintetizada predominantemente en la función renal. El declinio hormonal. Casi todo el mundo piensa que el proceso del envejecimiento está asociado al declinio hormonal. Las hormonas administradas desnecesariamente pueden mejorar el aspecto externo del paciente, mas pueden ser altamente
poco contributivas dentro del aspecto de involución celular o tisular. Por eso que dentro de las hormonas es muy importante en estos pacientes considerar el verdadero beneficio de su administración y no pensar solamente en su efecto predominantemente anabolizante. Dentro del proceso del envejecimiento, las 3 primeras hormonas que caen más o menos cuando llegamos a los 30 años de edad son las 3 primeras que están citadas en este slide. Melatonina, hormona de crecimiento, y dihidroepiandrostenediona. Dihidroepiandrostenediona es una hormona que es metabolizada y liberada en una forma prácticamente regular todos los días. Estas 3 hormonas a partir de los 30 años van declinando en forma prácticamente lineal, llegando a 25% de su concentración cuando los pacientes tienen entre 75 y 80 años de edad. La melatonina es un derivado de la serotonina, es un regulador del sueño, tiene su mayor producción en la parte de la noche, principalmente cuando está oscuro. No es un inductor del sueño, es un regulador del sueño. Y ha sido utilizado también como antioxidante y también como un importante modulador de la replicación celular anormal, particularmente en pacientes con ciertos tipos de tumores, como el caso del tumor de mama. La hormona de crecimiento declina de la misma manera, solo que la hormona de crecimiento tiene una producción de ritmo circadiano. Su mayor producción es de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, y su menor producción es de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Por eso que cuando se piensa en la administración de hormona de crecimiento, tenemos que pensar la forma de ser administrada. La única vía realmente viable es la vía inyectable, y tienen que ser evaluados anteriormente los niveles de IGF-1 y de IGF-BP3. IGF-1 es también llamado de somatomedina C, que es la forma activa de la hormona de crecimiento. Cuando le inyectas hormona de crecimiento al paciente, esta va al hígado, se combina con insulina y da lugar a la producción de la IGF-1 o somatomedina C, que es la verdadera hormona activa del hormona de crecimiento. Más la cantidad de IGF-1, somatomedina C, boyando o paseando en el plasma es muy pequeña. La mayor parte está en una forma ligada a una proteína llamada IGF-BP3. Por eso que la medición de estos 2 factores es importante. No medir GH. GH va de 0 a 10 y nunca sabe si hace falta o no hace falta en el organismo. En realidad consideramos que debe haber una suplementación de hormona de crecimiento a través de niveles bajos de IGF-1 y niveles bajos de IGF-BP3. Más, en pacientes donde hay clínicamente características de pérdida de hormona de crecimiento y el IGF-BP3 está bajo con IGF-1 normal, es un indicativo que las reservas de hormona de crecimiento están siendo gastas para mantener los niveles normales de somatomedina C. Entonces se puede hacer una reposición temporaria en estos pacientes hasta estabilizar. Muchos de los pacientes que tienen GH bajo tienen también testosterona bajo. O sea, antes tienen que ser regularizados los niveles de testosterona, como veremos de aquí a poco, para posteriormente ver si hay o no la necesidad de restablecer los niveles de hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento tiene efectos colaterales y más aún si es usado con características anabolizantes, como producir gigantismo, acromegalia, producir una hiperconcentración celular de glóbulos rojos, una hipertrofia muscular que se pierde después de ser suspendida la medicación. Entonces tiene que ser usada con criterio en las situaciones en que realmente sean necesarias. El DHA es un precursor de otros tipos de hormonas. Hay que medirla en su forma libre, que es el sulfato de DHA. Tiene un declinio progresivo. Va a producir androstenediona y androstenediol, y que automáticamente van a ser los factores que van a aumentar la producción de testosterona, estrona, estradiol y estriol. El DHA normalmente puede estar bajo en condiciones de pacientes con alto nivel de estrés, principalmente cuando los niveles de cortisol están siendo estimulados para un aumento de su producción.
La progesterona, como sabemos, es una hormona que comienza a declinar a los 40 años. Este inicio de declinio es denominado de climaterio. Entonces, climaterio tiene una fecha para comenzar, no tiene fecha para terminar. Los pacientes, para ser recolocados a progesterona, tienen que tener niveles elevados de LH y tienen que tener niveles bajos de progesterona. Y principalmente tienen que tener la sintomatología asociada, que es pérdida de disposición, tendencia depresiva, distimia, aumento de peso, retención de líquidos, alteración del sueño, etc. El estradiol va a comenzar a declinar entre los 45 y 55 años. Cuando para por más de un año de menstruar el paciente, el estradiol ha declinado completamente y en estos casos es denominado de menopausa. O sea, a diferencia del climaterio, que es una data para comenzar y no tiene fecha para terminar, la menopausa es una data establecida en la cual el paciente paró de menstruar entre 6 a 12 meses sin ese fenómeno nuevamente acontecer. Es importante recordar que existen 3 tipos de estrógenos principales. La estrona, que se produce principalmente en la época de la menopausa y que es sobre todo producido por la cápsula suprarrenal y no por los ovarios. El estradiol, que es la hormona más importante y producida por los ovarios y que ya es predominante principalmente en la mujer en su fase reproductiva. Y el estriol, que es rico principalmente en las mujeres durante la menopausa, porque la mayor parte de su producción es hecho por vía placentaria. El estriol también, por muchos trabajos y muchas observaciones, es considerado como un efecto antagónico de la actividad mitogénica del estradiol. El estradiol puede actuar encima de las células de mama, tanto en el receptor alfa cuanto en el receptor beta. El alfa es mitogénico y el beta es antimitogénico. Estriol, aparte de ser un lubrificante vaginal y tener poca actividad estrogénica en relación a los síntomas vasomotores, podría ser un efecto antagónico sobre el efecto eventualmente mitogénico o mutagénico del estradiol. Hay que recordar que de todas las hormonas, la única que tiene efecto mitogénico y mutagénico es el estradiol o la estrona. La estrona normalmente se acumula en el tejido graso y la estrona y estradiol se pueden oxidar en el carbono 2, 4 y 16. Cuando se oxidan en el carbono 4 y 16, acostumbran tener una importante actividad mitogénica. Cuando se oxidan en el carbono 2, acostumbran tener una actividad antimitogénica. ¿En qué pacientes es importante reponer el estrógeno? En pacientes clínicamente establecidas como dispareunia, dolor en la relación sexual, alteración de la lubrificación vaginal, pérdida de la elasticidad de la piel, síntomas vasomotores como ondas de calor, sudor, parestesias distales, que son muy frecuentes en estos pacientes. Y claro, los exámenes de laboratorio, donde los niveles de los estrógenos deben ser bajos y los niveles del folículo estimulante o FSH debe ser alto. En general, recomendamos el uso de hormonas naturales. No estamos hablando en el caso de fitoterápicos. Estamos hablando de hormonas que son producidos a partir de fitoterápicos, que son sintetizados de fuentes naturales, como la isoflavona o eventualmente la dioscoria, o también llamado yang mexicano. Estos son llevados al laboratorio y ellos producen las hormonas. Son hormonas sintéticas de fuente natural y que pueden ser utilizadas principalmente por vía transdérmica. La vía de administración, los locales de aplicación también son muy importantes para definir el suceso terapéutico. Entonces, no basta dar para el paciente el transdérmico y esperar que él tenga noción de se aplicar. Cuando usa testosterona, evitar regiones que tengan pelo. Cuando tiene estrógenos, evitar regiones de personas muy obesas, porque ese estradiol se puede convertir en estrona. Entonces, el estradiol normalmente se da en una forma bi, que es la combinación de estradiol con estriol, donde la mayor parte de la concentración es estriol, 70, 80, 90%, contra 10, 20 a 30% del estradiol en esos pacientes. El tipo de gel que va a ser utilizado es muy importante y principalmente cuando es combinado con nutrientes o nutracéuticos como DMSO, que aumenta la capacidad de penetración de estas hormonas dentro del organismo. La otra hormona que va declinando a medida que vamos envejeciendo es la testosterona. Y la testosterona, igual que la hormona de crecimiento, tiene unos ritmos circadianos. Su mayor producción nuevamente es de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, su menor producción de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana. La testosterona
tiene importantes efectos anabolizantes y por eso es que mucha gente la utiliza en altas dosis y tiene una sensación de euforia, disposición y un gano de masa muscular, que eso permanece si el paciente continúa utilizando la testosterona. Y a pesar de que existen algunos trabajos controversos hechos en 2002 por Mergenthaler del Sloan Memorial Kettering, indicando de que pacientes con niveles de testosterona normal o alto tendrían menos incidencia de cáncer o no tendrían cáncer de próstata, es totalmente discutible, porque tanto niveles elevados de testosterona normalmente producen los tipos de tumores más benéficos que existen, porque es vía 5-dihidroxitestosterona estimulando una enzima llamada 5-alfa-reductasa y se presentan 85% de los tumores que tienen un crecimiento lento y de un pronóstico mucho más benigno. Entre tanto, 15% de los tumores pueden acontecer por aromatización, donde existe la conversión de testosterona en estrona y la oxidación de estrona en 2, 4 y 16, produciendo mutaciones genéticas, celulares o metabólicas que van a inducir fenómenos de mitosis o de mutación de estas células, llevando a los fenómenos oncológicos en estos tipos de pacientes. Entonces, no existe a dosis segura de testosterona, hay que evaluar al paciente en su plenitud para tener seguridad de que estamos trabajando en condiciones de seguridad, así como en la administración de estrógeno y el cáncer de mama. También es importante recordar que la testosterona tiene que ser suplementada en condiciones ideales. Entonces, en todos los pacientes hay que medir la testosterona, su factor liberador del eje hipotalámico hipoficiario, que es LH, y el potencial de su conversión en estrona o estradiol vía aromatización. Entonces, en los pacientes medimos LH, testosterona y SHBG y podemos tener 4 combinaciones. Paciente que tiene LH alto, testosterona baja y SHBG normal es el clásico paciente que está en andropausia o virinopausia y hará la restitución de la testosterona. En general, la producción de testosterona cada 24 horas en hombres es de 7 miligramos a 10 miligramos y en mujer es 1/10 de esa concentración. Sabiendo cuál es la biodisponibilidad y la capacidad de absorción de la testosterona y de los agentes que son utilizados en un transporte, podemos determinar las dosis más fisiológicas para ser administradas en estos pacientes. Si el paciente tiene LH bajo, testosterona baja y SHBG normal, ese es el clásico paciente con hipogonadismo secundario, donde existe una alteración en la producción del eje hipotalámico hipoficiario y en estos pacientes hay que hacer un estímulo predominantemente en la producción de LH mucho antes de eventualmente administrar testosterona. Si administrar testosterona en estos pacientes, bloquearemos definitivamente acción de LH y el paciente podrá, en la peor de las hipótesis, ser un dependiente para el resto de la vida del uso de testosterona. La tercera variante son los pacientes que tienen LH alto, con testosterona baja y SHBG alto. Estos pacientes están aromatizando. Entonces, puede ser que no sea necesario utilizar testosterona. La primera cosa que hay que hacer en estos pacientes es antiaromatizar, evitar que la testosterona se vuelva estrona, reevaluar después de un mes laboratorialmente y ver si los niveles de testosterona se normalizaron, LH ya estaba se normaliza y SHBG se normaliza, quiere decir que el problema todo era la aromatización. Y esta aromatización principalmente es muy frecuente en pacientes que son obesos debido a que las células gordurosas tienen una grande cantidad de aromatizante, de aromatasa, favoreciendo la conversión de testosterona en estrona. Y la última posibilidad es el paciente que tiene LH bajo, testosterona baja y SHBG alto. Quiere decir que este paciente tiene un hipogonadismo secundario, el LH no está respondiendo y aparte de eso, la poca de testosterona que le sobra se está aromatizando y está produciendo estrona. Entonces, la primera cosa en este paciente no es dar testosterona, es mejorar los niveles de LH, inhibir la aromatización. Y 9 en cada 10 pacientes aumentarán LH, testo volverá normal y SHBG también anormal. En caso de que testo no vuelva con normalización de LH y SHBG, es lógico, podemos utilizar asociado la testosterona. Y finalmente el cortisol es la única hormona que aumenta durante el proceso del envejecimiento, porque él hace parte del fenómeno más importante que es la inmunomodulación.
más los aumentos muy altos de estos tipos de hormonas, principalmente del cortisol, puede ser altamente negativo para el organismo. Y él está asociado a un fenómeno altamente envejecedor llamado estrés adrenal. Y consideramos hoy al estrés adrenal como uno de los factores más importantes que interfiere en el funcionamiento hormonal y que interfiere en el funcionamiento de los neurotransmisores, pudiendo con aumento de los niveles de cortisol aumentar ácido clorhídrico, disminuir la biodisponibilidad, por ejemplo, de serotonina, que 75% de la población mundial en alguna medida tiene niveles subclínicamente bajos de serotonina y puede producir trastornos de comportamiento como distimia, depresión y alteraciones de comportamiento en relación a la propia alimentación. Entonces es muy importante estudiar el estrés, no solamente como un paciente que está ansioso, sino estudiar el estrés principalmente considerando de que el paciente pueda estar teniendo niveles elevados de cortisol que estén influenciando en los niveles de ACTH, en los niveles de LH, en los niveles de FSH, en los niveles de todas las hormonas, en los niveles de neurotransmisores como dopamina, GABA, como serotonina y noradrenalina, y también en ciertos tipos de precursores hormonales como la dihidroepiandrostenediona, y que esté influenciando inclusive en los factores más importantes, que es el libido de los pacientes, que es una alteración disautonómica muy frecuentemente asociada al estrés adrenal y que son las únicas patologías en las cuales los pacientes realmente se exponen a tratamientos como los usos de los inhibidores de monofosfodiesterasa, como es el caso del tadalafil, por ejemplo. Y tal vez uno de los fenómenos más importantes que acelera el proceso del envejecimiento es el encortamiento del telómero. Entonces, muchas veces le estamos dando hormona a un paciente que está con estrés oxidativo, que está lesionando a la célula, y la célula automáticamente se va a replicar, y en la hora que se replica, se encorta el telómero. El telómero es la porción distal del cromosoma y está formado por las mismas bases purínicas y pirimidínicas que el cromosoma, y tiene un número limitado de veces que la célula se puede multiplicar por causa del telómero. Por eso que tenemos mayor cantidad de hormonas cuando somos jóvenes, para aumentar la velocidad de replicación celular, y después cuando llegamos al final de la adolescencia, las hormonas se tienden a quedarse en una posición más o menos estable y comienzan a declinar a partir de los 30 años. Entonces, cuando le administras hormonas a los pacientes y tus células están comprometidas, no están adecuadamente monitorizadas, las hormonas van a estimular la replicación celular y van a encortar el telómero, y muchas veces pueden ser contraproducentes. En células normales no existe forma de inhibir o estimular la telomerasa, que es la enzima que aumenta la producción o estica el telómero. A pesar de que mucha gente cree que hay productos como la astragalol que lo podría hacer, no hay. El telómero solamente vuelve a su tamaño original en las células cancerosas, que es en el único momento en que realmente funcionan. Tal vez los antioxidantes sea el factor más importante para proteger el telómero en su tamaño, evitando que las células corran desesperadamente a producir más multiplicación celular. El declinio cognitivo es igual que el declinio hormonal, acontece más o menos a los 30 años. Y eso acontece porque el cerebro es el órgano más rico en hierro libre y produce radical hidroxilo, y es el más rico en omega 3 y en omega 6 y produce peróxidos lipídicos. A partir de los 30 años, las neuronas no se replican más, su telómero ha sido encortado dentro del útero. Otras células que se encortan dentro del útero es la musculatura del miocardio, la musculatura estriada y principalmente los óvulos. Tanto es que la mujer puede se replicar hasta la cuarta década de la vida, más después no se puede replicar más porque no existe nueva formación de óvulos. Los óvulos no tienen telómero y por lo tanto no consiguen se replicar y van envejeciendo a partir de la tercera década hasta el inicio de la cuarta década de la vida. Por eso que la manutención de la actividad cerebral es uno de los fenómenos más importantes asociados al proceso del envejecimiento, y tiene que ser enriquecido con EPA, con DHA, que son sustancias que hacen parte del sistema de los ácidos grasos poliinsaturados y principalmente asociados con antioxidantes. Este es tal vez uno de los fenómenos más importantes epigenómicos asociados al envejecimiento y a la senilidad, debido a que la obesidad y el síndrome metabólico aumentan la grasa visceral. Y cuando aumentan la grasa visceral, aumentan la liberación de citocinas. Y la liberación de citocinas va y estimula la esteatosis hepática, va y estimula la inflamación del endotelio y crea situaciones de arterioaterosclerosis, va y estimula la producción de tejido beta amiloide y proteína tau en el cerebro, produciendo involución cognitiva
cognitiva y produciendo cuadros de senilidad cerebral. Entonces nos vemos que el síndrome metabólico es importante en su control. Dieta, ejercicios, control de estrés, modulación de las transportadoras del azúcar, modulación de C-cistina y adiponectina, modulación de los PPARs para evitar el depósito de células gordurosas. Son factores extremadamente importantes junto con muchas otras más medidas que deben ser hechas para controlar esta situación en el paciente. Y finalmente, la alteración de la flora bacteriana intestinal, llamada de disbiosis, extremadamente común por causa de estrés, por causa del tipo de alimentos, por causa de la obesidad, por causa de las respuestas inflamatorias, la hiperpermeabilidad que permite la reactivación de enfermedades agudas autoinmunes, alimentos que no pasarían, funcionan como antígenos y cuando los enterócitos dejan pasar estos antígenos, van a producir reacción antígeno-anticuerpo y pueden recidivar una tiroiditis, una artritis, un lupus eritematoso, etc. En general, la comida no es un factor de activación, excepto si existe alteración de la permeabilidad intestinal. ¿Y quién produce la alteración de la permeabilidad intestinal? Y la disbiosis son todos los otros factores que hemos analizado hasta aquí y que asocianse, tanto es que la pérdida de flora altera el comportamiento porque disminuye la serotonina, disminuye la producción de vitamina K, lo que aumenta más la lesión endotelial, la pérdida de estructura ósea llevando a osteopenia y osteoporosis y también aumenta los riesgos de eventualmente endurecimiento de las paredes de las arterias, que es un fenómeno que acompaña mucho el proceso del envejecimiento. Entonces, el envejecimiento es un proceso fisiológico que se vuelve patológico principalmente por factores externos, que los podemos controlar nutrigenómicamente al modular los fenómenos epigenómicos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.